Si el pasado te enseñó a sobrevivir, ahora es tiempo de aprender a vivir. Carolina, la mujer de hoy, te da la bienvenida hacia una vida mejor. Estamos listos para dar inicio a la entrevista de hoy con nuestra invitada, la terapeuta y consteladora Mimi Can. El tema de hoy, constelando la salud mental. Mimi, buenas tardes, bienvenida a la radio. Gracias, un gusto estar aquí. Buenas tardes a todos. Un tema interesante. Yo siempre he tenido esa idea, ese pensamiento de cómo no estamos locos de atar, Mimi. De verdad, es que hay mucha incongruencia. Pensamos una cosa, decimos otra cosa, hacemos otra cosa, y entonces son hilos, cada uno flotando por su lado y sin integridad, sin congruencia, sin alineación, y entonces dice uno, ¿cómo de verdad no hemos enloquecido? O tal vez por todos los mecanismos de defensa que tiene la mente para protegerse de enloquecer, y manda todo al cajón del no recuerdo, se me olvidó, quién sabe, no estoy segura, o no pasó, o la negación, ¿verdad? No lo quiero ver. Sí, la negación. Entonces me encanta el que podamos hablar contigo cómo es que se puede constelar la salud mental. Pues primero me gustaría decir una definición breve de qué es la salud mental. La salud mental es la capacidad de estar en el aquí y ahora. Eso es estar sano mentalmente. Viviendo la realidad del momento presente, asumir las cosas tal y como son. No tenemos que estar en un estado de paz o un estado meditativo o de calma, sino asumir la realidad tal y como se presenta en este momento, la capacidad de estar presentes. Esa es la salud mental, ¿verdad? Y pues el aporte de las constelaciones, las nuevas constelaciones cuánticas, lo que nos vienen a decir es que no todo depende de nosotros, que esa es la buena noticia, ¿verdad? De poder ir a ver dónde están las causas de esta discapacidad mental, ¿verdad? Que no podemos estar en el aquí y ahora. Las personas están o en un exceso de pasado, ¿verdad? Que es depresión, o en un exceso de futuro, que es ansiedad, pero no estás en el aquí y ahora, ¿verdad? Entonces, las constelaciones lo que nos permitieron es darnos cuenta, gracias a Bert Hellinger, que descubrió la visión sistémica, que venimos de una red inconsciente de relaciones, venimos de muchísimas personas, de muchísimas generaciones, y la salud mental se ve afectada por cosas que pasan muchas veces en una cuarta o sexta o octava generación antes que nosotros. Hay una memoria que se hereda. Entonces la visión sistémica amplía todo, porque la enfermedad mental no pertenece solo a una persona, pertenece a todo el sistema. Y el entorno no actúa, el entorno es el principal responsable de que la enfermedad mental no se sane, porque se vuelve cómplice, como decías tú al principio. No lo quiero ver, no lo quiero asumir, mejor lo engaveto, mejor entro en negación, pero estoy viendo que me estoy rodeando de personas que no tienen coherencia en lo que hacen, en lo que piensan, en lo que dicen. Ahí no hay salud mental. Entonces el entorno es clave, ¿verdad? Para poder optar a que la enfermedad mental se sane y que empecemos a disfrutar de una salud mental y que heredemos eso a las nuevas generaciones. Entonces, la visión sistémica de Hellinger nos habla de este sistema que se expande, ¿verdad? Hoy en día ya no solo es mi sistema familia, es mi sistema sociedad, mi sistema país, mi sistema mundo. Humanidad. Y si no ponemos atención de lo que está sucediendo, vamos directo a la extinción. Porque eso es lo que está sucediendo, las personas están peleando por estar en la vida, tenemos muchísimos niños que están peleando por estar en la vida, entonces una parte... ¿No ha pasado eso antes? Sí, pero en la presentación de Bruce Lipton, que acabo de estar yo en Arizona, decía él, eso es cíclico, o sea, el ser humano tiene la capacidad de extinguirse y queda solo como que un grupo de personas y empieza otra vez. Hablo de la era de hielo, hablo de diferentes eras, son eras que van cerrándose y sigue la evolución. Pero aunque pareciera que a veces involucionamos. Lo difícil del hoy es la desconexión que hay
la persona se puede desconectar muy fácil, los niños se pueden desconectar muy fácil con la Por toda la tecnología, tecnología, con los juegos, qué programación estamos insertando en nuestros más chiquitos, cómo vienen esas nuevas generaciones ya programadas para no ver, para no escuchar, para no sentir, totalmente apagados, ¿verdad? Entonces, una parte es la visión sistémica y la otra es la cuántica. Yo estoy en las constelaciones cuánticas y lo cuántico viene desde 1900. Desde 1900 empezaron físicos a ganarse los premios Nobel por descubrir los avances y ver que había un campo invisible que puede cambiar y crear átomos invisibles que cambian la realidad. Entonces, hoy en día, ¿verdad? Que cada vez estábamos hablando al principio un poquito de la epigenética. Hoy en día ya se descubrió que los genes no dominan nuestra vida. O sea, no quiere decir que tú naces con ese destino y ahí te vas a quedar, no. Porque lo que nos muestra la epigenética es que los genes ya no dominan nuestra vida, que se está usando un porcentaje muy pequeño de nuestro ADN, entre un 2 o un 5%, así como heredamos rasgos físicos, también heredamos conflictos no resueltos, traumas no integrados, etc. Pero entonces quiere decir que si nosotros usamos de nuestro ADN tampoco, ¿qué pasa con el resto del ADN? Se le llama junk DNA, ¿verdad? Un ADN que no se usa. Entonces, este ADN lo que se ha demostrado es que es energético, que es un campo de información y de memoria que se queda instalado en los sistemas. Por eso es que viene el reemplazo en los sistemas familiares, la imitación, la repetición de destinos. Y uno dice, pero ¿por qué salió como el bisabuelo? Si ni siquiera lo conoció, pero en su ADN energético, esa información rodea a la persona. Entonces, esta es la visión, ¿verdad? Este es el gran aporte de las constelaciones cuánticas que está revolucionando el mundo de la terapia, porque es la unión de lo sistémico trabajado en un campo cuántico donde la persona puede reprogramar su ADN con una toma de conciencia, con darse cuenta que en alguna generación un dolor no fue integrado. O sea, el patrón común que se observa tanto en la enfermedad mental como en la física es que hay un dolor que no se integra, ¿verdad? Y yo creo que lo puse en mi página, pero en una primera generación sucede algo que se maneja como un silencio, ¿verdad? Luego en la segunda ya viene una memoria de un secreto, es como que siempre estás guardando algo, porque resguardando algo. Hay tinte de vergüenza. Sí, y las mujeres, esa es su labor, guardar los secretos. Luego en una tercera generación lo que se observa es que ya hay un rechazo, un miedo, algo que no toleras y ni siquiera te ha sucedido, pero por alguna razón hay un rechazo. En una cuarta generación eso ya se va a presentar como un síntoma, una dificultad que se puede ya observar que se convierte en una enfermedad física o mental, y así vamos, de generación en generación. Entonces, primero me gustaría dejar claro que los secretos no se investigan, realmente pertenecen a la intimidad de dos personas, pero sí hay una información de dolor que se queda que no hace sentido. Es como cuando en las familias la mamá o la abuelita empieza a contar aquellas historias de que eran la familia perfecta, y a nadie le hace sentido, pero todos dicen, ay sí, qué lindo, y luego se la cuentan a los nietos, a los bisnietos, y así va, de generación en generación, pero no hace sentido. Algo hace falta en la historia, la persona siente un vacío, siente una información que no cuadra. A esto me refiero con este ADN energético que nos rodea y que todo el tiempo nos está hablando. Y si no, todos, más de una persona de ese clan lo siente. Ese vacío del que estás hablando. Ese es el consciente. Entonces, las personas que están más atentas en un sistema familiar o que empiezan a sentir que no encajan, que las cosas no hacen sentido, que no lo quieren hacer igual que los demás, pues la van a pasar muy mal. Es un proceso de crecimiento, ¿verdad? Es ese proceso de salir de la culpa y darse cuenta que pueden crear una vida propia, que sí podemos cambiar, porque manteniendo la complicidad en un sistema familiar, el silencio, la lealtad, no hay progreso y las consecuencias pueden ser muy, muy graves, ¿verdad? Entonces, es importante que las personas tomen la realidad
Y lo que nos permite ver en las constelaciones es que el vínculo con el Padre es lo que nos da el contacto con la realidad, con la fuerza. Con el Padre empieza la vida, de ahí viene la semilla, a toda velocidad. Es tan simbólico, pero es el Padre de donde viene la vida. Y si no tenemos integrado al Padre de generación en generación, no hay contacto con la realidad, no hay fuerza para vivir el presente. Del Padre viene la salud mental, ¿verdad? Una persona que tiene salud mental tiene la fuerza para vivir la realidad tal y como se le presente. Entonces, ¿dónde está el Padre, verdad? En los sistemas familiares, ¿dónde está el Padre integrado en ese niño? ¿Cómo ha sido de generación en generación? Yo puedo tener una excelente relación con mi papá, pero no tengo fuerza, ¿verdad? No encuentro mi vocación, no tengo salud mental, no tengo un estado de plenitud, no logro avanzar. ¿Y dónde está mi abuelito? ¿Y el bisabuelito? ¿Qué pasó ahí? ¿Verdad? ¿Dónde están esos vínculos? ¿Dónde han habido movimientos interrumpidos de amor entre personas si venimos de un sistema familiar? Entonces esto amplía todo y amplía la sanación, porque hay muchas terapias muy efectivas, la psicología, la psicoterapia y muchísimas terapias que pueden tratar a la persona en el momento presente con algo que te pasó a ti, como un trauma, ¿verdad? Tú vas a una terapia, trabajas el trauma de algo que tienes consciente que te pasó, lo superas y te vas. Pero el reemplazo sistémico de ancestros que ya traemos en nuestro ser, ese solo lo trabaja una constelación. Ok, aclara eso del reemplazo sistémico de ancestros, por favor. Nosotros ya de cajón, al momento de nacer, ya traemos excluidos dentro de nosotros. O sea, ya vienen memorias celulares. Si mi mamá no tomó a su mamá, de alguna manera yo voy a ser la mamá de mi mamá, ¿verdad? Si mi mamá y mi papá no tuvieron una relación de pareja o un vínculo saludable, ya vienen expectativas en que yo puedo llenar la pareja de mi mamá o puedo venir a reemplazar un gran amor de mi papá. O sea, toda esta información es el guión de vida de Eric Berne, ¿verdad? Que nos dice, no es tan difícil ver qué está pasando con nuestra vida hoy si vamos a nuestros primeros 7 años de vida y miramos cómo fue nuestra vida en relación al dinero, al trabajo, a la pareja, al éxito. Ahí tú te puedes dar cuenta que esa programación no venía en ti, pero esa es una programación, ¿verdad? Aparte es la programación inconsciente, esa sí está totalmente guardada, que solo se activa dependiendo del entorno en el que tú estés. Entonces aquí me gustaría aclarar qué es la parte consciente, subconsciente, inconsciente, ¿verdad? Una persona, 2 gemelos, pueden nacer y ser gestados en el mismo vientre, nacer de la misma madre y ser criados en el mismo entorno. Pero como ya vienen memorias celulares dentro de nosotros y ya viene información en nosotros, un gemelo puede tener muchísima química y afinidad con la mamá y el otro no. Tiene características del papá o de la mamá o del abuelo, entonces por alguna razón yo rechazo a este otro hijo. No se van a desenvolver igual porque el entorno no va a ser igual para los dos. Uno va a crecer en un entorno lleno de amor, de aceptación, y el otro en un entorno nocivo porque va a sentir totalmente el rechazo de la madre. No va a ser visto. Luego estos 2 gemelos crecen y se van a desarrollar en vidas diferentes. Depende mucho del entorno en el que tú pares que va a activar o no estos genes dormidos, ¿verdad? Entonces vemos que uno desarrolla una adicción y el otro todo le va bien, pero es el entorno, es el sistema que rodea y el campo energético que rodea a la persona que hace que una persona pueda avanzar y sobresalir o que esté limitada. Es como una vida secuestrada que no logra hacer algo diferente con su vida porque el entorno no lo permite. Y la epigenética habla de esos cambios que sí se pueden hacer. Sí, es que la epigenética lo que descubrió es que es epi, ¿verdad? Va arriba de la genética. Entonces, si ya los genes no dominan nuestra vida, eso ya es un gran avance, porque entonces ya no estamos en esa como esclavitud de decir, ¿verdad? Bueno, esto me tocó, aquí tengo que vivir, sino es, no. ¿Qué programación hay dentro de ti? Programación inconsciente dentro de ti que está tan dormida. Entonces, regresando a, ¿qué es la parte consciente? Una persona que está consciente tiene creatividad,
puede actuar, puede abrirse a lo nuevo, sale de la culpa y va hacia adelante. El subconsciente es ese como robot automático que nos hace hacer las cosas. O sea, viene una persona consciente y quiere crear un negocio. Ya, tiene esa creatividad. El subconsciente es como este robot automático que te lleva de la mano a hacer lo que hay que hacer. Pero el inconsciente es esa programación totalmente dormida que de repente te va a saltar. De repente te va a saltar y que no logras salir de ahí. Entonces, por eso escoges los mismos tipos de trabajo, las mismas parejas, los mismos conflictos, como que hay algo inconsciente que constantemente me hace regresar a la dificultad. Entonces, el inconsciente es esta parte sistémica, que es heredada de nuestros ancestros. Entonces, cuando tú me preguntas, ¿qué es el reemplazo sistémico? Si en nuestro sistema familiar hay un excluido, ¿verdad? Alguien que no quisieron ver, alguien que dolió mucho, un amante, un aborto, un estafador, un asesino, una emoción, una tragedia que nadie quiso volver a hablar. Eso es una exclusión, pero ese sentimiento, esas emociones se quedan grabadas. La emoción de culpa es un sentimiento y es una reacción hormonal que te hace sentir incómodo, ya está grabada en nosotros, es una programación. Entonces, si nosotros no nos hacemos conscientes, vamos a vivir el mismo destino que la abuelita, que el abuelito, no nos sentimos nosotros, ¿verdad? La parte consciente decide, es creativa, se abre a lo nuevo, pero la parte inconsciente es pura repetición. Entonces, este es el gran aporte de las constelaciones y de la parte cuántica, las terapias de la energía, la psicología de la energía. Ese es el futuro, porque todos somos energía. Esto no tiene nada que ver con religión, ¿verdad? En ningún momento. Incluso cuando empezó a salir toda esta parte de la ciencia, hace muchísimos años, hubo un conflicto entre la iglesia y la ciencia. Entonces hicieron una separación, lo que era religión y lo que es ciencia. Y de lo que estamos hablando hoy es de una ciencia. Ya no estamos en una física clásica, sino ya estamos en una física cuántica, ya hay una teoría, y en el caso de Hellinger, pues ya hay una Hellinger ciencia. Él fue descubriendo y dándose cuenta que había una fuerza superior que mueve a las personas a hacer las cosas de forma inconsciente. Entonces aquí sale el juicio, se quita el juicio. ¿Por qué? Porque si tú ves a una persona en una adicción, en una enfermedad mental, ¿qué programación interna tiene? ¿Qué heredó? ¿Qué quiere que todo el sistema vea? ¿Dónde está la exclusión? Entonces, el entorno puede ayudar a aligerar la carga que lleva el enfermo mental. Pero ¿qué le sucede al enfermo mental? Lo excluyes. Es la vergüenza. El entorno ayuda incluyendo, siendo inclusivo. Ayuda incluyendo, pero haciéndose cargo de lo de ellos, ¿verdad? Porque la estructura de la enfermedad mental funciona así. Lo que se observa es una madre como un matriarcado, ¿verdad? Una madre donde hay mucha rigidez. O sea, todo tiene que ser estructurado, nada se puede salir del contexto, es como una contención. Entonces, hay una madre rígida que no permite la flexibilidad del sistema. Luego, lo que se ve en la estructura de la enfermedad mental es un padre totalmente despreciado o rechazado por su mujer. Entonces ya viene un hijo que va a llevar la enfermedad mental porque lleva la exclusión. Es como que esta persona lleva a una víctima y a un perpetrador por dentro que no se logran poner de acuerdo. O sea, no se logra poner de acuerdo mamá y papá. Y el resto del entorno, los siguientes hijos, se reparten entre la lealtad a mamá o a papá. Es una estructura inconsciente que se ve en la enfermedad mental. Por eso las mujeres tenemos un gran papel hoy en día, y que una mujer sea consciente dentro de un sistema familiar puede crear grandes cambios, porque puede trabajar el desprecio interno que siente por lo masculino, restaurarlo y permitirle a los hijos que tomen el principio de la realidad, que es tomar al padre tal y como es. Entonces, para hablar de salud mental tenemos que hablar primero de enfermedad mental. Y las personas hoy en día, ¿verdad? No todas, porque ya tenemos gente más consciente, pero cuando tú les hablas de por qué no inviertes en tu salud mental, o por qué no vas a un psicólogo, a un psiquiatra, por qué no te tratas, ¿verdad? Yo no estoy loca, eso es lo primero. Yo no estoy loca, se ofenden. Entonces,
yo les diría que las constelaciones están siendo más para las personas conscientes, para que logren entender el entorno nocivo en el que viven o van a parar con enfermedad mental. Porque las personas no nacen dañadas, las daña el entorno y la incoherencia. Eso es lo que le pasa a los niños. El niño nace en un entorno donde su inocencia y su gran amor al sistema, él cree realmente que mamá es la mejor y papá es el mejor, que el entorno es lo mejor que tiene, es tan inocente, tan amoroso, que ahí surgen estas decisiones inconscientes de yo lo voy a vivir igual que tú, mamá, yo lo voy a llevar por ti, mamá o papá, o yo lo voy a pagar por ti. Como que el niño instala en esos primeros 7 años esta información de cargarse con lo difícil del entorno. Luego viene la adolescencia, que ahí es muy difícil, ¿verdad? Porque el niño empieza a salir de la inocencia como entre los 11, 12 años, es su primer contacto con la realidad y empieza a ver, ay, mamá es mentirosa, no es coherente con lo que dice, tantas cosas que empieza a ver el niño. Y luego entra en la adolescencia, es muy complicado porque el adolescente la pasa muy mal, o se adapta y es leal a su entorno, o la va a pasar muy mal. Y entonces imagínate los daños que va recibiendo la persona conforme va creciendo. Entonces llega a esta vida adulta totalmente dañado, ¿verdad? Entonces, ¿qué pareja va a traer a su vida? Justo la que le va a proyectar lo que hay que trabajar. Es muy doloroso porque así viven las personas, de forma inconsciente. Y creo que es mucho más fuerte para la persona que se hace consciente ya de su realidad y está metido en una realidad tan complicada. ¿Cómo va a salir? Entonces, cabal, estaba con unos amigos el fin de semana y me decían, Mimi, pero las constelaciones, ¿para quién son? ¿O cómo es el rollo? Para el sistema. Y le digo, mire, es para el sistema, pero llega a constelar la persona que está consciente, que está decidida de dar ese paso, que ya se dio cuenta de la realidad y que no sabe cómo salir de ahí. Entonces, esto nos ayuda es porque llamado, creo yo. Es un llamado. Esto, miren, esto no le llega a las personas por casualidad, ¿verdad? Creo que a veces tenemos que pasar cosas tan complicadas que no es que vivamos una vida de drama, pero realmente las personas que logran hacer grandes cambios son personas que pasan dificultades y que en algún momento dicen, ya toqué fondo, yo aquí no puedo seguir. Y bueno, y ahí viene mi historia un poco, ¿verdad? Donde yo empecé a ver tantas complicaciones en mi vida, después de haber mantenido como la perfección, ¿verdad? La foto perfecta, la carrera, la pareja, los hijos. Tú mirabas la foto y decís, ala, sí, perfecta su vida. Pero llegó un momento tan fuerte donde era insostenible, no había coherencia, para nada, yo no tenía contacto con la realidad. Hasta que entonces empezaron a haber complicaciones y tuve muchísimas pérdidas. Quebró mi negocio, perdí mi crédito, me endeudé, perdí la salud, relaciones familiares, o sea, aquel enredo, ¿verdad? Donde yo en algún momento dije, ¿y de aquí cómo voy a salir? O sea, realmente sentí que era una vida secuestrada totalmente. Ya estaba en constelaciones, pero todavía no sabía cómo aplicarlo, porque lo que me faltaba era el contacto con la realidad, como entender de qué manera yo podía enfrentar la realidad tal y como se me presentaba. Hasta que el año pasado tuve un accidente donde de veras yo vi el alto, vi que venía un carro y yo dije, bueno, ¿qué más da? Ese es el inconsciente, ¿verdad? Yo me atravesé la calle, o sea, las personas no se dan cuenta que son muertos en vida y que si no trabajamos esos dolores y esa programación inconsciente buscamos la muerte. Bueno, por supuesto, me choqué, dio vuelta mi carro, no me pasó absolutamente nada, hasta fue como muy simbólico porque mi carro quedó totalmente para el otro lado y solo tenía un medio rasguño en el cuello. En constelaciones los accidentes es, pon atención, tienes que hacer un cambio de dirección o vas directo a la muerte. Y justo pues yo hice una lista, ¿verdad? Y dije, es que uno se siente tan atrapado y yo entiendo a las personas con las que trabajo, ¿verdad? He pasado por tantas dificultades, he estado rodeado de tragedias, de suicidios, de pérdidas, como todos, pero tal vez creo que yo sí lo podía ver. Donde yo hice una lista y dije, bueno, si mis ancestros no se hicieron cargo de los daños hechos en algún momento,
y yo los estoy pagando, o yo cometí errores y no asumí mis culpas, bueno, ¿cómo lo voy a reparar? Tiene que haber una manera de reparar, porque ¿qué le espera a mis hijos? Y si yo no hago algo al respecto, voy a volver a buscar un accidente o algo y me voy a morir y no logré nada. Y ahí fue donde yo sí ya empecé a aplicar las constelaciones y a trabajar muchísimo con el campo cuántico, y me empecé a dar cuenta que como somos energía, la energía crea una materia. O sea, si tú tienes un sentimiento de amor, de abundancia, vas a materializar ese trabajo, esa pareja, lo vas a materializar, esa es la materia. Pero si estoy consciente, entonces voy a crear una nueva realidad, que eso es lo que nos da la ciencia, la unión entre lo que crea la energía, crea materia, la materia crea conciencia, y la conciencia puede crear una nueva realidad. Entonces yo puedo tener una excelente energía y puedo crear muchísima abundancia, pero como no tengo conciencia, mi realidad no tiene coherencia. ¿Me explico? Entonces, la realidad es la base de poder salir de las dificultades, aunque crea que no tienen solución. Porque cuando yo te digo, me vi en esta situación y me vi sola realmente, por elección, yo no me estoy haciendo la víctima, sino por elección, yo me separé totalmente de mi entorno. Y dije, tiene que haber una forma de hacerme consciente, pero mi entorno no me lo permitía, ¿verdad? Porque imagínate el daño que yo le he hecho a mis sistemas por querer salir a lo nuevo. El miedo, el cambio, venir a la radio, hablar de cosas. Es que si alguien no abre la boca y si alguien no le expresa al mundo que estas cosas sí pasan, pero que sobre todo sí tienen solución, ¿cómo vamos a salir de ahí? Entonces yo dije, no, esto tiene que parar, porque ¿a qué vamos? Y aparte tengo 2 hijos. Y literalmente mi Navidad del año pasado yo la pasé sola, con mi hija, por elección, y me acuerdo con una copa de vino, y cuando me senté dije, bueno, esto ya es una realidad económica, realidad emocional, realidad mental, o sea, ¿ahora qué voy a hacer? Pero si hay un campo cuántico que me apoya, un poder superior, llámesele Dios, en lo que ustedes crean, yo no tenía fe. La desarrollé cuando me empecé a dar cuenta que sí hay una conciencia superior que lo mueve todo, pero necesita de nuestro contacto con la realidad para que podamos crear este cambio. Uh-huh. Y entonces empecé a ver que sí creaba cambios en mí y en las personas cercanas a mí. Y se empezaron a desenredar nudos, se empezaron a desenredar conflictos. Pude empezar a salir de lugares donde me sentía totalmente secuestrada. Perdí mi negocio, quebré mi negocio, pero salí. Con consecuencias, pero salí. Y así, ¿verdad? Relaciones muy nocivas, donde me di cuenta que tenía que soltar, tenía que agradecer a las personas difíciles de mi vida, porque sin ellas yo no hubiera podido crecer. Brigitte nos enseña que las personas difíciles te permiten el éxito en tu vida. Entonces, si yo hoy por hoy estoy aquí, ya pudiendo hablar de este tema, todas esas personas difíciles tienen un lugar en mi corazón y me lo permitieron, porque me la pusieron tan difícil que no tuve más que ver cómo hacía o para dónde miraba. Y bueno, ahí viene toda la parte de que tus ancestros también te acompañan. Yo siempre me sentí muy acompañada, como algo que estaba conmigo. Cuando uno se empieza a volver consciente, se los garantizo, nunca más en la vida uno se vuelve a sentir solo. Estamos en este plano físico con personas que tal vez están dormidas, inconscientes, con una mamá que busca la muerte, que se está autodestruyendo, con un papá que no está presente, con una abuelita que no permite el progreso, con una hermana en una dificultad. Pero estamos en un plano físico, pero todos vamos a adquirir conciencia cuando pasemos del otro lado. Y ya tenemos muchísimas experiencias cercanas a la muerte documentadas que explican que cuando una persona entra en coma o se muere, como la historia que contamos el otro día de Anita Moyari, que ella cuenta que cuando ya pasó del otro lado y adquirió conciencia, fue tanta la euforia de vida, se dio cuenta que podía regresar y restaurar su cuerpo físico, y fue un cambio radical. Entonces yo no me morí, ¿verdad? Creo que no pasé a ese plano de un coma. No requeriste tanto. No requerí llegar a ese momento, pero literalmente adquirí conciencia a través de grandes dificultades,
darme cuenta que había vivido muchos conflictos en soledad y en aislamiento, porque yo misma no sabía cómo. O sea, no es culpar al entorno, no hay culpables. Hay personas inconscientes, dormidas, que justo están para el progreso, te permiten el progreso. Pero entonces, hoy en día vemos que las personas se están contaminando y que empiezan un niño muy saludable y luego de ser un niño feliz, empieza a ser un niño amargado, empieza a ser un niño con ira. La ansiedad es pura ira dormida. Ahí está toda la ira, la agresividad, que en muchos casos puede ser la ira de la mamá, del papá, que no expresan. Pero empezamos a ver cómo un ser que venía con todo, completo, nace en un entorno nocivo y con el tiempo es dañado, y es dañado mentalmente. Las personas no invierten en la salud mental, y la salud mental es la base de la física, de la salud física. Entonces lo que descubrió el Dr. Hammer, la nueva medicina del Dr. Hammer, que viene a hacer la unión con las constelaciones cuánticas, se hizo una fusión entre la visión sistémica familiar y la parte de la medicina y de los conflictos que él empezó a ver que se vivían en silencio. Entonces se unen las dos, y lo que descubre el Dr. Hammer es que el cerebro, cuando hay un conflicto, se hace un cortocircuito, y en la enfermedad mental se hace un cortocircuito en ambos hemisferios. Entonces, por eso es que no hay coherencia, por eso es que la persona no puede regresar a la realidad, porque le pasa algo tan terrible, una experiencia tan traumática, que la bloquea y no logra regresar a su realidad. Entonces, la enfermedad mental no es algo de lo que nos tengamos que asustar, ¿verdad? La psicogenealogía, creo que así se llama, descubrió que los esquizofrénicos en una 6ª, 8ª generación antes habían habido crímenes secretos dentro de la familia, y después el esquizofrénico traía toda esa información de una víctima y un perpetrador dentro de la persona. Entonces, lo que yo quiero transmitir es que nuestro entorno actual, nuestra mamá, nuestro papá, no tienen la culpa de lo que nos pasó. Son seres programados que nos dieron lo que nos podían dar, pero que también vienen de una programación anterior. Pero media vez no se restauren los vínculos familiares, vamos a seguir viendo en generaciones la enfermedad mental o física, la dificultad, los síntomas, hasta que alguien se hace consciente. Entonces, si hoy en día tengo en mi familia un adicto, un autista, alguien con déficit de atención, pérdida de memoria, el que está consciente puede llegar a constelar. O sea, todo el mundo puede llegar a constelar siempre y cuando sean adultos que toman la decisión. Pero si el entorno empezara a constelar sus vínculos, empezara a restaurar el miedo, el rechazo o el asco con el que ven a ciertas personas de su familia o de su sistema, se restauraría el vínculo y esa persona se sentiría que pertenece y que incluye, se restauraría el orden del amor de la pertenencia que nos dejó Hellinger, ¿verdad? Porque en la enfermedad mental se pierde el orden de la pertenencia y el del equilibrio entre dar y recibir. Media vez esas fuerzas o esos órdenes no estén restaurados, la enfermedad mental no se va a sanar, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto varía Brigitte Champetier de ver Hellinger? Pues Hellinger... ¿Qué le agregó? ¿Qué le quitó? Lo que pasa es que Hellinger nos deja este gran regalo de un campo abierto. O sea, él empezó con las constelaciones tradicionales. Él era un psicoterapeuta. Entonces, las constelaciones tradicionales era como más un psicodrama, ¿verdad? Se podía ver al papá, a la mamá, el constelador escogía todo y hacía consciente a la persona que se sentaba a constelar de su dinámica familiar. Algo pasaba, muy efectivo. Luego él se empezó a dar cuenta que los sistemas familiares no se pueden manipular y que hay una fuerza superior que se enoja cuando la persona quiere manipular un destino que le tocó. Entonces empezó a darse cuenta que había un campo. Luego ya entró Brigitte, ¿verdad? Lo que nos explica Brigitte fue que Hellinger desde el 2011 ya hubo como un retiro de él, ¿verdad? Que de lo que él ya había descubierto, pero él nunca quiso escribir un libro que nos dijera la metodología de las constelaciones, porque él decía, hay que abrirse a un campo de observación. Cada constelador va a ir haciendo sus propios descubrimientos y esto puede cambiar. Entonces imagínate la humildad de Hellinger, que nos permite a cada persona que estamos en la ayuda hacer nuestros propios descubrimientos.
En mi caso yo soy muy cuestionadora, entonces yo pues aprendía ciertas cosas en las constelaciones, pero después las miraba en práctica, y en muchos casos me di cuenta, no, esto ha cambiado. O sea, hay nuevas frases, hay nuevas formas de ver las cosas, esa energía de vida que va surgiendo en los más jóvenes, ¿verdad? Luego ya llegará alguien más joven que yo y va a tener esa energía de vida que nos va a dar otro gran aporte. Entonces así fueron cambiando de constelaciones tradicionales a las nuevas constelaciones, porque ya el constelador no manipulaba la constelación, y luego pues ya se hizo la fusión con el campo cuántico. Hellinger nos hablaba de un campo, pero luego ya se integró, y aquí vienen muchísimas personas que ya lo usan, ¿verdad? Rupert Sheldrake, que descubrió la resonancia, ¿verdad? Que hay una resonancia que por imitación nos hace hacer lo mismo. Que tal vez se ve más en la especie, más en la especie animal, ¿verdad? Animales que están en países totalmente del otro lado de la misma especie y se comportan de igual manera, porque hay una resonancia de información por especie que hace que las cosas se repitan. Como yo hablaba de la culpa es un sentimiento que se origina por una reacción hormonal en el cuerpo que empieza desde el momento de las tribus. La persona se sentía tan mal de irse de la tribu porque iba a perder la seguridad y la pertenencia. Entonces había una reacción química, ¿verdad?, en el cuerpo que lo ayudaba a recordar, ten cuidado, ¿verdad?, porque si te separas del grupo vas a perder la pertenencia y la seguridad. Entonces esa información se quedó grabada, y por eso en cada generación seguimos sintiendo culpa, porque ya es algo que está grabado sistémico. Entonces, media vez nosotros no salgamos de esa programación de culpa que está grabada, regresando a qué son las constelaciones cuánticas. Lo cuántico viene desde 1900. Newton fue el que empezó con esto. Y luego pues ya hubieron otras personas que fueron desarrollando la teoría cuántica, pero entonces se dieron cuenta que había un campo de energía y de información que rodeaba a las personas, a los sistemas. Y ahí es donde se fusiona, ¿verdad? Yo realmente las que he trabajado y donde saqué pues ya mi maestría y mi formación fue con Brigitte. Ella pone todo en un campo energético, la persona llega con toda la información, pero el constelador tiene que estar muy depurado, se puede decir, muy presente, muy adulto, porque la verdadera ayuda hoy es salir de la contratransferencia, dejar de proyectarme en el otro, dejar de hacer juicios, dejar de interpretar. Esa es la verdadera ayuda. La verdadera ayuda es la que ve a la persona como la fuente de información, y el constelador solo es un receptor de lo que va a manifestar su inconsciente. Entonces, el inconsciente está en todo nuestro cuerpo. De repente entra una persona que no nos cae bien, que nunca hemos visto en nuestra vida, y nos genera una reacción química. Sí, es una memoria celular de algo que te pudo haber pasado que no recuerdas, o que viene de algún ancestro, ¿verdad? Y entonces ya vemos que el cuerpo empieza a hablar, se te hace un nudo en la garganta, se te hace un nudo en el estómago, te pesa el cuerpo, te pesa la espalda. Algo pasa, el cuerpo y las memorias celulares te están hablando de algo que sucedió en generaciones atrás. Entonces para mí fue genial descubrir las constelaciones, porque yo empecé en terapias desde muy chiquita. Sí fui muy buscadora, hasta que paré en las constelaciones cuánticas y me encantó, porque entonces ya la culpable no era yo. Yo venía de una programación familiar y yo era la oportunidad de reparación si me hacía consciente. Eso es lo que te brindan las constelaciones, la oportunidad de la reconciliación. Miren, no hay sanación sin reconciliación interna. La restauración de los vínculos no quiere decir que si yo tengo un papá con una adicción que se autodestruye, o tengo una mamá con esquizofrenia, o tengo una mamá con bipolaridad, lo que suceda, esto no quiere decir que tú te tienes que quedar a la par de esta persona que está padeciendo una enfermedad mental, que está atrapada en ese destino de compensación, pero que tú eres la oportunidad de salir adelante, y que así como en una tribu se generaba este sentimiento de culpa, pues sobrepasar esa reacción química de tu cuerpo y abrirte a crear una vida propia, una vida tuya al beneficio de todos, porque si no, seguimos en la repetición. Entonces lo que permiten las constelaciones es restaurar los vínculos internamente. No tiene que ser que tú pongas a tu mamá y la quieras hacer reaccionar. Respeta donde ella quiera estar, respeta si ese es su destino,
si quiere morirse, sal tú de ahí y crea esta nueva oportunidad de conectarte con la vida y de sanar tu mente al beneficio tuyo y de las personas conscientes de tu sistema. Entonces, los que más necesitan la ayuda hoy en día son las personas que se están dando cuenta de sus realidades, ¿verdad? Y que sienten que no pueden hacer nada. Sí pueden hacer mucho, pero tiene que empezar por ustedes. Como yo contaba, ¿verdad? Yo llegué a un momento es que adentro es afuera, o sea, lo que está afuera está adentro. Y lo haces el cambio adentro y por resonancia, que era lo que hablabas hace un rato, se va a modificar afuera. Y las personas que estén conectadas contigo no saben qué les pasa, pero de alguna manera les llega. Claro. Y empiezas a crear un cambio expansivo en la vida de los más cercanos a ti. Y va para arriba también en tus generaciones y va para abajo en tus descendientes. Y sana uno, sanan todos, sanamos un sistema, ¿verdad? Porque como y a la vez, como somos todos juntos, la humanidad. Porque como creemos que somos, Mimi no tiene nada que ver con Carolina, son dos mujeres separadas, no es cierto. Entonces, cuando Mimi sana, sana Carolina. Y lo que yo veo en ti está en mí, claro. ¿verdad? El regalo de los espejos. Si a mí me molesta a alguien, si algo pasa con alguien que no logro tener armonía, ¿qué hay en esa persona que habita en mí? En mi información de mi ADN, de mi sistema familiar. Hay algo ahí que se quedó rezagado y que nadie vio, ¿verdad? Y sabes también que veo yo, Mimi, a través de todos estos años, es que son poquitas cosas pasándonos a muchas personas. Se parecen. Tu historia puede ser la historia de otro montón de gente, algunos no tan fuerte como te fue a ti y otros peor de lo que te fue a ti, pero en esencia el problema es el mismo. Entonces, si aprovechas y tus circunstancias dolorosas o conflictos para expanderte, eso va a ser algo maravilloso es un regalo maravilloso que le haces a la humanidad, no solo para ti, a la humanidad. Es un regalo, mira, y cuando tú te empiezas a dar cuenta que estás tan conectada, ¿verdad?, con el resto del mundo y que empiezas a ver que la experiencia que tú estás pasando le está pasando a otro y que tal vez tú ya la superaste, entonces ya puede ser de aporte y de ayuda para el que la está viviendo hoy. Ese regalo, ¿verdad? Y yo lo he compartido en otros programas, ¿verdad? Pero yo tuve el suicidio muy cerca, ¿verdad? Y tal vez nos impacta hablar del suicidio, pero ¿saben qué es el suicidio? Es cuando la persona es tanto para el individuo que no lo puede tolerar y que entonces busca la muerte, pero es tan juzgado, ¿verdad? Porque no condenado, pero no vemos que es una persona que da su vida para que todos progresemos y que no hay culpables, de veras, esa mamá o ese papá o esa persona que le toca enfrentar un suicidio, ¿verdad? Que tal vez tenés una dificultad con el novio y se da la vuelta el novio y la novia se suicida. No fue tu culpa. Ya le pesaban muchas cosas dentro de sí que ya no lo toleró y gracias al conflicto que tuvo contigo pudo tomar esa decisión de recuperar su paz y adquiere conciencia del otro lado. Ese es el suicidio que es tangible, ¿verdad? Que podemos ver, pero el suicidio que pasa todos los días, personas que no comen, no duermen, pasan en estrés. La biología del cuerpo no está diseñada para tolerar esos niveles de estrés, por eso se produce el cáncer, ¿verdad? Entonces, la enfermedad física es más fácil de tratar porque lo que buscan es restablecer la parte química del cuerpo y por eso hay medicinas naturales o químicas que restauran la química del cuerpo y puedes recuperar la salud física. Pero en la mental solo conciencia, solo atención, solo enfrentar ese dolor que sientes, atravesarlo, porque si no asumes lo difícil que te pasó a ti o a tus ancestros, entonces no hay salud mental, y si no hay salud mental se crean cortocircuitos en el cerebro, y esos cortocircuitos en el cerebro han demostrado, gracias al Dr. Hammer, que cada parte del cerebro está unida a un órgano. Ahorita que dices, gracias al doctor Hammer, es gracias a la muerte del hijo y el cáncer de él y su esposa que logra él hacer ese estudio y descubrir todo esto, de la conexión que hay con los órganos según el área del cerebro donde está la emoción
Y hay regalos, ¿verdad? Hay dificultades que están al servicio del progreso de muchos. En el caso del doctor Hammer, por destino, él ya era un doctor, tenía acceso a toda la parte del cerebro, tenía el acceso, tenía todo para descubrir qué había pasado, y creo que fueron entre 20,000 casos, no tengo el número exacto, pero que él empezó a estudiar cada cáncer por separado, y se empezó a dar cuenta que había un conflicto en común, y que ese conflicto programante, ¿verdad? En algún momento se detonaba algo y surgía la enfermedad, pero ¿qué lo había programado? Entonces, el cáncer es los conflictos que se viven en silencio o aislamiento, y viene de no haber tomado a la madre, ¿verdad? Pero eso es salud física, ¿verdad? Pero en este caso, hablando de salud mental y de la enfermedad mental, es más complejo. Esto, o sea, las personas que tienen depresión o ansiedad pueden tomar ciertos químicos para subir el ánimo, pero cuando tú descubres que esos químicos se pueden producir de forma natural, si estás feliz, ¿verdad? Si estás con un abrazo, ya se generan ciertos químicos en el cuerpo que te restauran, pero como no hay salud mental, entonces eso está apagado. No hay conciencia. Conciencia es atención. Y así vamos, de generación en generación, protegiéndonos, con miedo, sin enfrentar, sin asumir lo difícil, heredándolo o pidiéndole a alguien que lo lleve por nosotros, ¿verdad? Los vínculos saludables se caracterizan porque son vínculos que me permiten crecer y que me permiten autonomía, ¿verdad? Entonces vemos tal vez mamás o papás que no permiten el progreso, que tienen muchísimo miedo y que sabotean la felicidad de sus hijos, ¿verdad? Entran en la víctima, entran en el miedo, les favorece mucho una hija que se quede con ellos, que los cuide, entonces aparece un novio, ¿verdad?, que ya va a ser su vida, y la mamá empieza a verle todos los peros de forma inconsciente, no te quiere hacer daño, es de forma inconsciente, pero la información inconsciente es: no me dejes sola, no puedo sin ti. Entonces esta hija va renunciando a su felicidad, o si no, la va repitiendo, ¿verdad?, el mismo destino que vivió mamá. Y ahí el proyecto sentido, Mimi, desde con qué carga podemos, incluso ahorita que mencionaste, no me dejes sola, quédate conmigo. Es gente que tiene un hijo, quiero tener otro hijo para no quedarme sola. Y ves, yo lo he dicho otras veces, pero ves a estos hijos llevándoles las carretas del súper a su mamá, o esperándolas afuera del cuchubal, o cuidándolas. Y la mamá, si en algún momento se hace consciente, hay muchos daños que ya no pueden ser reparados, pero los puedes asumir. Y entonces ya ahorita, ¿verdad?, hablando un poco de la enfermedad mental, me gustaría pues darles un poquito de información sobre lo que estamos viendo en los niños, ¿verdad? Porque los niños asumen lo difícil que los papás no logran ver. Y nuestros chiquitos están siendo muy atacados, ¿verdad? Por las instituciones, por el sistema, por sus propios amiguitos, por los papás, ¿verdad? Por orden de jerarquía, el padre no se da cuenta cómo destruye a su hijo, porque está destruido por dentro. La reparación empieza en uno. Una persona que tiene un daño interno no va a tolerar la felicidad del otro. Una mamá que está dañada le va a molestar la felicidad de su hija. Va a querer ser rígida, controladora, no permite la libertad, es castradora, esa es la palabra, porque fue dañada. Entonces ya daña a la siguiente generación. Entonces yo la verdad que me enfoco en los niños porque ahí empieza todo, ¿verdad? Yo no he sido una mamá perfecta, imagínense con todo lo que yo les dije ahorita, todo lo que yo tengo que reparar, ahí voy, ¿verdad? Cada hijo también tendrá que vivir sus propias dificultades, pero ya estoy tan consciente de lo que hemos pasado, de los eventos traumáticos que hemos pasado, que solo asumo mi parte y ya no me interesa para nada la perfección, me interesa ser coherente y bueno, ir viviendo mi realidad como me toque, ¿verdad? Pero entonces, platicando un poquito sobre el déficit de atención, lo que se observa en el déficit de atención es que la programación interna es que no hay permiso de poner atención. El niño mira al pasado. Algo sucedió en generaciones anteriores donde no se lograron integrar, algo no se reconcilió, entonces el niño no tiene permiso de poner atención.
o hay dificultades entre la mamá y el papá, no se logran poner de acuerdo, el niño no quiere escoger entre mamá o papá. Entonces se programa para no poner atención. Si los adultos se hacen cargo de sus conflictos y liberan al niño de lo que está viendo, de su campo, el niño no puede renunciar a su lealtad infantil, solo los papás lo pueden liberar. Entonces un niño no puede constelar, solo puede constelar un adulto, el padre o la madre, abuelos, tíos, depende, pueden llegar a constelar. ¿Cuál es la frase ahí para liberarlos? Yo me hago cargo de lo mío, ahora yo lo puedo ver, asumo lo difícil mío, o de tu papá o del sistema, te libero de que lo lleves por mí. Pero estas frases, lo que sí les quiero hacer conciencia es que uno puede repetir esas frases, ¿verdad? Como cuando repetíamos la ley del secreto, quiero dinero, quiero dinero, quiero dinero. Pero si tú no lo sientes, si no hay una emoción registrada en tu cuerpo, la biología no cambia, entonces no hay un efecto, ¿verdad? Por eso podemos recibir un curso sobre la prosperidad, sobre el dinero. Joe Dispenza dice, fake it till you make it. Repetición, pero no es grandes avances. O sea, por eso una persona puede ir a un taller, ¿verdad?, sobre la abundancia. Hace todas sus anotaciones, lleva todas sus frases, lista para paso 1, paso 2, paso 3. Pero ¿y tu inconsciente? Entonces, la persona puede ir a cursos, puede recibir la información, puede meditar, puede estar en un estado zen, si quieres, y en eso aparece su mamá, que le detona mil cosas. Todo otra vez. Se te cae el curso, la meditación, todo, porque ese vínculo te duele. No tienes conexión con la vida, no tienes conexión con el amor, no tienes conexión con tu madre. Igual con el padre, ¿verdad? Entonces, todas estas y aunque personas... ellos ya estén muertos, van a aparecer personas en tu vida que los van a representar como oportunidad de que veas que todavía es esto ahí dentro de ti necesitando ser atendido. Entonces, si no trabajamos ese inconsciente que nos habla todo el tiempo, ¿cómo vamos a salir adelante? Por más esfuerzo que hagan, se cae porque no hay reconciliación interna con tus vínculos más cercanos, con tu origen, con tu entorno. Y como dice Hellinger, quien no tiene conciencia o atención de su historia familiar va a tender a repetirla de forma inconsciente. Garantizado. Entonces, todos estos grandes aportes que nos da Bruce Lipton, que nos da tantas personas, ¿verdad? Sí, gracias. Yo los estudio, los leo, me encantan. Pero hoy en día esto tiene que ir más allá. Tenemos que ver la parte sistémica. Esto no puede seguir siendo una parte individual, solo yo. Si tú no trabajas tu sistema, tu programación interna, tus mandatos, tus miedos, lo que viene, no vas a progresar. Entonces, regresando a estas enfermedades mentales que se observan desde que eres niño, ¿verdad? La dificultad de la memoria. Personas que no logran memorizar nada. Lo que ha sucedido en generaciones anteriores es que es una información de todo necesita ser olvidado. No lo recuerdes. Puede ser un secreto, un crimen sexual, un crimen interno, los abortos. Los abortos son crímenes dentro del sistema familiar y no son juzgados, ¿verdad? Aquí no es de ir a juzgar. Hay que estar en los zapatos de la persona que vive esa dificultad para que tome esa decisión. Yo trabajo mucho aborto y la compasión que hay que sentir por esas mamás o por esos papás que nunca saben que tuvieron un hijo, pero como que ahí van con una programación de vacío, ¿verdad? Entonces, en la dificultad de memoria, ¿qué le pasa a ese niño que no logra recordar? Tiene una programación interna de olvídalo todo, pero viene de cuarta, quinta o sexta, octava generación antes. Restaura esos vínculos para liberar a ese niño. La hiperactividad. La hiperactividad nos habla de niños atrapados entre muertos en vida, en muchos casos, ¿verdad? Y yo ahí también lo compartí en un programa, pero yo tuve a mi hija un miércoles, al siguiente miércoles se murió mi hermano y yo de plano me quedé muerta en vida. Y mi hija lloraba por todo, solo quería mi atención y le daba vuelta a todo. Y la amo porque está tan llena de vida. Pero digo, ay, Dios es tan grande que tiene un propósito, ¿verdad? Porque así como nos manda dificultades, también nos manda regalos
porque es el progreso colectivo. Ahorita hablamos de dificultades, pero si yo la empecé a pasar mal, ¿cómo la tuvo que pasar 5 generaciones antes que yo? Ya hay un progreso que me permitió mi tatarabuela, mi bisabuela, mi abuelita, mi mamá. Ahora mi hija es la oportunidad. Pero entonces la hiperactividad se observa en niños que están rodeados de muertos en vida, físicamente. Y aparte los muertos que tiene el sistema, ¿verdad? No te haces cargo del duelo de tu hermano, no te haces cargo de la pérdida de tu negocio, de tu fracaso, de la pérdida de ilusiones. Entonces, todas esas pérdidas el niño las va a manifestar porque, si no, ¿cómo te hace que regreses a la vida? Una consulta ahí, Mimi. Si yo soy mujer ahorita, tengo nada más esa mirada hacia mi línea femenina, tanto del lado de mi mamá como de mi papá, o puedo también tener lastres de mi línea masculina. De las dos. Es que sí. Un ser... Es que has hecho, me llamó la atención porque has mencionado, si es hombre, como que fijarse en los hombres, en las cosas del abuelo, el bisabuelo, y ahorita hiciste una mención femenina. Entonces digo yo, o sea, yo puedo tener de mi abuelo, como de mi tatarabuela, como de mi... todos, o sea, pero en el caso de la salud mental y de la enfermedad mental, eso viene del vínculo con lo masculino y con el padre. Por eso le hago tanto énfasis a la parte de lo masculino. Porque entonces, ¿dónde está la restauración? Las mujeres se reconcilian con lo masculino y eso los hombres... urge, Mimi, eso urge. Y los hombres restauren su inclusión como hombres, recuperen su fuerza. La fuerza del hombre no la tiene la mujer. Hay mucho hombre castrado. Mucho hombre castrado, pero que no se para, pues. O sea, si ya pues te diste cuenta, ¿qué vas a hacer? Saben. Entonces ahí vemos al hijo, ¿verdad? Que empieza a desarrollar una adicción, o al nieto, porque el papá no tuvo la fuerza. Con la mamá. Entonces, si algo te está pasando, sánalo, atrévete, da ese paso. No hay progreso sin dificultad. Entonces, también el autismo, ¿verdad? Que es otra enfermedad mental. Las constelaciones han tenido un gran impacto en el autista, porque el autista lleva una información de una persona que fue secuestrada, o una víctima, un perpetrador que no asumió su culpa, pero sobre todo de alguien que fue totalmente aislado. Entonces lo que se constela o se trabaja son los síntomas del autista, porque una persona que fue secuestrada, violentada en alguna generación anterior, pierde su libertad, tal vez nunca pudo tener contacto con sus papás, nunca lo tocaron, lo acariciaron, no sabe relacionarse, no puede hablar. Entonces, un autista lo que nos muestra es los síntomas y la información de una exclusión muy fuerte. Entonces se ve tantos avances en un autista porque se empiezan a constelar los síntomas, las exclusiones y la reconciliación de la víctima y el perpetrador dentro de la persona. La bipolaridad viene a ser lo mismo, ¿verdad? No lo mismo, pero porque cada enfermedad tiene como varias observaciones que hemos visto y no se pueden encasillar en una sola, ¿verdad? Por eso las constelaciones no interpretan. A mí me escribe gente y me dice, mire, me pasa tal y tal cosa, ¿qué hago? No lo puedo interpretar, no la voy a enredar, ¿verdad? Le voy a hacer más daño. Realmente tendríamos que ver cuál es el campo de información, dónde está la información inconsciente que lleva a una persona a desarrollar una bipolaridad. Pero todo empieza con un dolor. Bipolaridad es como que dentro de la persona está la víctima y el perpetrador y no logra ponerlas de acuerdo. Algo pasa. Entonces han sucedido secretos, crímenes, tantas cosas que suceden en los sistemas familiares, que entonces esta información ya viene en un descendiente por daños no asumidos de antes. ¿Todos crees, Mimi, que tenemos víctima y perpetrador de interno? Sí. ¿Todos? Sí, y aquí les voy a hablar un poquito donde se pueden dar cuenta de eso. Porque sí, todos, aquí no hay para mí el inocentes. Famoso angelito y diablito, todos lo tenemos adentro. Como eres capaz de matar, secuestrar, robar, puedes elegir no hacerlo. Todos tenemos instinto de supervivencia. Todos tienen una energía asesina interna que nos lleva a la supervivencia. Si ahorita te pasa una dificultad y tu hija está en peligro, vas a reaccionar, eres capaz de matar. Por supuesto. Por ¿cómo se dice? Supervivencia. Entonces, juzgamos muy duro, pero hasta que estamos en esa situación podemos saber cómo vamos
actuar, ¿verdad? Entonces, ya después de hablar de lo que ha sido la enfermedad mental, de unas cuantas enfermedades mentales, pues hablemos un poquito de cómo vamos a recuperar esa salud mental, ¿verdad? Lo principal para poder recuperar la salud mental es asumir lo difícil, realmente ver eso tan difícil que me duele, asumir los daños hechos también, los daños que hemos hecho, y si tienen reparación, pues ver si los podemos reparar, pero si no, internamente, porque como esta es una información interna, asumir el daño que le hicimos a alguien, luego asumir mi responsabilidad completa. Las personas que están en la víctima o que hacen daño en el momento no se dan cuenta y se justifican de los daños que hacen, pero están guiados a hacerlo, esa es la realidad, pero luego ya se dan cuenta y muchas veces eso no tiene reparación con la persona a la que le hiciste un daño, pero esa información ya va a quedar en ti y va a beneficiar a otras personas o a ti, porque te vas a dar cuenta de lo que eres capaz y que justo no eres esa santa palomita que a veces quieres pintar ante los demás. Tenemos luz y sombra, ¿verdad? Aceptar la dificultad de los demás. Esto es muy importante, no interferir en los destinos. Vemos a una persona que está, vemos a una persona que realmente se quiere morir y se la ponemos tan difícil, ¿verdad? No permitimos que cumpla su destino, que se libere o que viva la dificultad que tenga que vivir, sino salvadores. Los salvadores realmente obstruyen el progreso familiar porque no permiten que las cosas se sanen de verdad, se vuelven cómplices de la enfermedad mental. No hay progreso, mucho silencio, mucho secreto. Entonces, esta es una forma de recuperar la salud mental cuando tú dejas de interferir en el destino del otro, porque el otro tiene libertad y decisión y hay que honrar la dignidad de cada persona aunque esté pasando por una dificultad muy seria. La ayuda adulta no tapa la realidad, la mira. Si tú realmente quieres ayudar a alguien, ve la realidad, no la tapes, porque entonces no hay progreso, ¿verdad? La realidad se ve aceptándola. Se ve aceptándola. Y luego, ¿verdad? Otra cosa que nos puede ayudar a recuperar la salud es saber la diferencia entre perdonar o reconciliarse. Hellinger nos habla y nos dejó, ¿verdad?, sobre el perdón. El perdón es un veneno emocional, ¿verdad? Es un veneno que obstruye totalmente el progreso. Y cabal Brigitte acaba de sacar un video genial donde nos explica cómo ver el perdón o la reconciliación. Pero ella decía, cuando tú perdonas a alguien, ¿cómo te sientes? Grande. Superior. El otro es inferior. Eso ya te pone en una posición más grande que el otro. Y viene de la necesidad que tuviste de haber juzgado. Ego. Si nunca hubieras juzgado, no tendrías necesidad de perdonar. Ego, pero es yo te perdoné, entonces estás en una posición superior. Luego el que pide perdón se siente pequeño, se siente inferior. Ahí no hay reconciliación. Pero en una reconciliación es cuando yo me siento igual que tú. Asumo que me hiciste un daño para que yo creciera y veo que cuando ya logro sentir ese daño que me hiciste, surge la venganza y yo sería capaz de hacerte algo peor de lo que tú me hiciste, así que yo soy igual que tú, ¿verdad? Ahí se sana, porque entramos en una reconciliación donde yo me reconozco igual que tú. Esa es la reconciliación verdadera, cuando yo no me pongo en una posición superior o inferior, claro, sino que ahí se restaura, y eso es lo que restaura una constelación, porque pone a las personas una frente a la otra, y cuando ya ves el dolor del otro, ves que es igual que tú, un ser humano, claro, igual que tú. En tus zapatos hubiera hecho lo mismo. Exacto. Entonces, el perdón es como querer borrar la realidad de lo que pasó. No podemos borrar la realidad. Si pasó, pasó, y siempre nos va a dejar crecimiento, aprendizaje y consecuencias, ¿verdad? Porque hay que vivir las consecuencias de lo que hacemos. Si tú le haces daño a alguien, la consecuencia puede ser que te va a rechazar o te va a tener miedo, pero asume tu consecuencia y permítele que haga su propia vida. Ahí lo reparas. Cuando tú le haces daño a alguien y realmente quieres reparar, permítele que siga
con su vida. No lo atrapes en te perdono o en la culpa o en los juegos de manipulación, que ahí es muy efectivo el análisis transaccional, por si quieren investigar un poquito sobre el análisis transaccional para estar en el adulto, ¿verdad? Y poder asumir las cosas tal y como son. Hay muchas formas de reparar en un sistema familiar, ¿verdad? Y lo más importante es la actitud interna. En una constelación lo que se observa es que cuando un ancestro, un descendiente llega a constelar una dificultad y aparece su ancestro en la constelación, honra su dolor, ¿verdad? Toma esa culpa en su corazón y sale el reemplazo. O sea, no lo puede resolver. Yo no puedo resolver lo que mi papá haga, lo que mi mamá haga, lo que el abuelito. Pero sí puedo agradecer que son mis ancestros y que son mi familia y que sin esas dificultades yo no estaría acá. O sea, yo me pasé peleando con la vida, ¿verdad? Hasta que, pues definitivamente casi me muero, hasta que empecé a perderlo todo. Empecé a decir, no, es que yo sí vengo de un progreso familiar. Tal vez yo no lo logre del todo, pero creo que ya ya le abrí un camino a varios. Y sí, tuve mis consecuencias, las sigo viviendo, pero como ya tengo un contacto con mi realidad, yo vivo el momento presente. El momento presente, como dice Brigitte, lo tiene todo. Entonces, si yo no logro integrar lo que ha sucedido, ¿cómo voy a disfrutar del hoy? ¿Cómo voy a poder dar ese abrazo con realidad? O sea, tengo tan poco tiempo, de veras, muy poco tiempo de ver a mis hijos, de disfrutármelos, de disfrutarme el momento, aunque tenga muchas dificultades que todavía no sé cómo las voy a resolver, pero en el campo cuántico hoy sí creo que todo es posible. Y con un Dios en tu corazón y con ese poder superior, pues yo en mi caso creo mucho en la Virgen y en esa energía femenina que nos restaura, esa madre que está y que nos contiene. Y he visto grandes milagros, ¿verdad? Así que quería pues ya terminar esta parte de cómo recuperar la salud mental con un tema importante, que es la culpa. Ya lo mencioné antes, pero es una emoción creada por una reacción hormonal interna. Cuando uno la reconoce y la toma, pasa. Y es una emoción que está grabada. Entonces quiere decir que la puedo reprogramar. ¿Y cómo la reprogramo? Con agradecimiento. Porque de veras, la vida lo que nos pide es autonomía, valores y objetivos propios. Esa es la mejor herencia que podemos dejar y lo que nos va a ayudar a quedarnos en la vida y sobre todo a crear una vida propia, algo propio que yo pueda dejar, un legado, ¿verdad? Entonces, cuando alguien nos hace daño, crecemos. Y esta parte también me gustó mucho de lo que dijo Brigitte, pero nada es un error, todo es una evolución. No se den duro. Lo que hicieron, lo hicieron porque así tenía que ser y estamos guiados a hacer daño y a que nos dañen para que salgamos de ese niño, de esa inocencia y nos abramos a ese amor adulto que puede crear una vida propia. Porque la culpa se deja en la infancia, es dejarla en la infancia, despedirnos de ella y elegir avanzar, ¿verdad? Así que ya teniendo esta información que la culpa es un sentimiento, una reacción hormonal, ya la podemos tratar diferente, ya la podemos abrazar cuando aparezca, va a pasar y eso nos va a permitir la fuerza y la creatividad para crear y abrirnos pues a algo nuevo. Y la culpa, si no la dejas pasar, es sumamente tóxica. Está entre las cosas que calibran más bajo a nivel energético. Vamos a hacer una pausa. Estamos conversando con nuestra invitada, la terapeuta y consteladora Mimi Khan. El tema de hoy es constelando la salud mental y estamos compartiendo un video de Brigitte Champetier que es enfermedad mental, adicción en jóvenes y adultos. Si lo quieren, pídanselo por favor por el WhatsApp 55 11 98 90 a Judith con la palabra contenido o descárguelo directamente el link en nuestra página de Facebook Carolina, la mujer de hoy. Ya volvemos. Después de tomarte un respiro, viene la calma. Ya regresa Carolina, la mujer de hoy, por Globo 98.9. Carolina es la mujer de hoy.
Ya estamos de vuelta con nuestra invitada, la terapeuta y consteladora Mimi Can, constelando la salud mental. Entramos a la fase de preguntas y respuestas. Dice, buena tarde, excelente programa. ¿Las personas sordomudas pueden ser algún mensaje del sistema familiar inconsciente? Tengo una hermana que es la tercera, para ser exacta. Ella es hija de primos del lado de los abuelos paternos. Gracias, le sintonizo en zona 12. Una persona que tiene dificultades pues para escuchar, el mensaje no se puede escuchar, ¿verdad? No hay permiso. Es que las dificultades están al servicio de que nos demos cuenta que no hay permisos. No hay permisos de. Entonces lo que se trabaja en ese caso es lo que le provoca a la hermana, esa dificultad, ¿verdad? No honrar ese destino, sentir pena por el otro, lástima. Eso le quita la fuerza. Cuando en los entornos se sanan los vínculos, permite que cada persona viva su dificultad, ¿verdad? Y cuando hablamos de enfermedades mentales, que te lo decía en el anuncio, ¿verdad? Le afecta tanto a las personas oír, es una enfermedad mental porque lo asocian con locura. Pero enfermedad viene a ser un trastorno, una dificultad. Entonces, si no le ponemos las palabras que son y no lo catalogamos como lo que es enfermedad, no se va a sanar. Es como cuando uno habla del sobrepeso y uno dice que es enfermedad y la gente se asusta, pero es una enfermedad física muy grave, ¿verdad? Entonces, en el caso de la pregunta, sí, cuando hay un síntoma, una dificultad, una enfermedad, nos está mostrando algo del sistema que una persona consciente podría constelar. O en el caso de una persona que no, pues sordomuda o lo que no pueda, pero esté consciente que quiere ver, que le quiere mostrar esta dificultad, lo puede constelar, porque para constelar lo único que necesitas es tener consciente tu cuerpo físico, ¿verdad? Que tu cuerpo físico pueda ir sintiendo esos síntomas que se van a ir manifestando en la constelación. Ok, en la siguiente pregunta dice, buenas tardes, me encanta escucharlas, me han ayudado muchísimo. Qué bueno. Mi pregunta no se relaciona tanto con el tema de hoy, pero quisiera saber qué puedo hacer para dejar de tener carencia económica. Cuando era pequeña pasamos muchos problemas de dinero. Gracias infinitas. Es una programación y ahí ya lo tienes consciente porque te das cuenta que traes una programación de escasez. Entonces el dinero viene a ser una energía de amor. El dinero viene del vínculo con la madre, de la conexión con esa abundancia. Y si no hubo abundancia, pues viene una programación de escasez. Cuando uno ve su origen y ve para atrás, yo creo que cuando volteamos a ver al pasado tiene que ser para sanar, para restaurar, pero para decir, bueno, ya se terminó. Y me doy la vuelta y me abro a lo nuevo y reprogramo en mí esas creencias de carencia. Porque entonces la carencia sigue. Y miren, la carencia sigue aunque tengas muchísimo dinero. Porque son los que no lo pueden gastar. Una persona que tiene una programación de carencia puede recibir muchísimo dinero y se lo empieza a gastar en todo. Lo disfruta. No tiene coherencia y por eso es que las fortunas económicas no pasan a una tercera o cuarta generación, porque van a dar a una persona inconsciente que compensa la escasez de años anteriores y lo despilfarra todo, ¿verdad? Entonces, en este caso, si tú ya lo tienes consciente, honrar el dolor, ¿verdad? Y sobre todo agradecerle a mamá y a papá, porque si ahí estás, es porque hubo abundancia. En las condiciones que hayan sido, pues ahí estás, lo lograron. El éxito más grande es el nacer, ¿verdad? Entonces ya cuando un adulto se da cuenta y empieza con esta programación, lo puede constelar, ¿verdad? Para trabajar, o sea, si ya lo tienes consciente y ves que no hay avance y que sigue como esa dificultad económica, lo puedes constelar porque entonces tal vez hay daños que nos hicieron, daños que se hicieron y no se asumieron, deudas no pagadas, varias cosas que entonces ya una descendiente que sigue, pues ya trae toda esa información de compensación o de expiación, ¿verdad? Yo lo pago por ti, yo lo vivo igual que tú. Se puede reprogramar. Bendiciones a las dos, gracias. Necesito ayuda para saber cómo o qué puedo hacer por mi hijo e hija
Pues mi vida y mi familia la puedo ver como si fuera la familia que está poniendo como ejemplo hoy. Estuve infelizmente casada por más de 25 años y finalmente ahora ya dañada me divorcié este año y hace 3 años empecé a sanar. Ahora me siento plena, pero he descubierto que, como dice Mimi, es mi caso, pues mi hija tiene 22 años y es muy exitosa en su trabajo y carrera, pero es exactamente como yo era, depresiva, insegura y necesitada de constante afecto por parte del novio, y resiente la falta de relación con su papá, ya que él nunca intentó tener relación con ellos. Ella es independiente para algunas cosas y no acepta que nadie le trate de mandar. Mi hijo, por otro lado, ahora de 30 años, era un niño feliz y muy extrovertido, pero ahora, a pesar que tiene un buen título, no trabaja, no ha tenido novia, es muy solitario, no tiene amigos. Me doy cuenta que inconscientemente guardo odio hacia los hombres debido a que fui molestada de niña por un hermano. Debido a eso anulé al padre de mis hijos y él siempre fue simplemente una figura, pero no se envolvió en nada de mis hijos ni mío. Además, me provoqué un aborto antes de mi hijo y cuando estaba embarazada de mi hijo tuve amenazas de aborto involuntario. Ni en Dios ni psicólogos. Mi hijo no cree en nada de constelaciones, ni en Dios ni en psicólogos. ¿Qué puedo hacer por ellos? Gracias y bendiciones. A estas alturas, con hijos tan grandes, ¿uno todavía puede andar queriéndoles resolver la vida a los hijos o ya les toca a los hijos, Mimi? Asumir nuestra parte y los daños hechos que hicimos, claro que sí. El padre tiene que tomar pues si está consciente, tomar toda la responsabilidad. No, pero es ella, él dice que él nunca se involucró ni en cosas de los hijos ni de ella. Pero ella reconoce, o sea, el primer vínculo a restaurar ahí es el vínculo con tu hermano. De ahí viene el primer daño que recibiste, el primer trauma no integrado o algo que te bloqueó y perdiste la confianza, y de ahí viene el rechazo o el desprecio a los hombres. Entonces, de forma inconsciente atraes a tu vida a un hombre sin fuerza, a quien despreciar y que se va a ir. Realmente uno lo atrae. Por eso es que cuando nosotros nos damos cuenta que un trauma que no se trata o una información que ya viene en nosotros no se trata, lo único que va a crear es esa realidad. Te va a traer justo ese guión de vida que de alguna manera inconsciente tú decidiste vivir. Y entonces todo empieza con el hermano, ¿verdad? Darle un lugar a ese hermano, asumir que para que él te haya hecho un daño, él también tuvo que haber recibido un daño, y que cuando ese vínculo se restaure, porque eso se puede constelar, luego entonces la mirada hacia los hombres cambia y entonces asumes el daño hecho a ese padre de tus hijos, ¿verdad? Porque los padres que se retiran, muchas veces se retiran porque el desprecio de la mujer y el rechazo es tan fuerte que es intolerable. No, las mamás somos las que hacemos a los padres en muchísimo, porque si les permitimos a los hijos llegar al padre y tomar al padre, ese padre toma su lugar. Pero si es tan fuerte, la mujer sí tiene ese control de hacerlo sentir tan poca cosa que se puede ir. Entonces ahí vemos ya dos hijos sin fuerza. Tienen el vínculo contigo, sí, la conexión con la vida, pero la madre es la vida y el padre es el mundo. Y no pueden relacionarse con el mundo, se les cae, no hay fuerza. Le va a afectar más al hijo hombre, ¿verdad? Porque por el mismo género, no puede acceder al padre, le hace falta a su padre. Entonces puede que el hijo esté reemplazando a ese hermano, ¿verdad? A ese tío que hay que incluir, y la mujer pues tiene esta oportunidad de restaurar internamente el rechazo, el desprecio que le tiene a los hombres. En la siguiente pregunta dice: buenas tardes, muchísimas gracias por este tema y por compartir con nosotros tanto conocimiento y sabiduría. Con respecto de tomar al padre, quiero decirle que mi padre no es alguien de que me sienta orgullosa. Siendo honesta, esto es lo que siento. ¿Qué debo hacer con este sentimiento? ¿Cómo debo sentirme entonces? Entonces, ¿mi fuerza está disminuida? Gracias por la respuesta. Cuando ya estamos en el adulto, bajamos a nuestros padres de ese pedestal y de esas expectativas irreales
que hacemos de un padre, ¿verdad? Porque las creencias que traemos es que el padre tiene que ser exitoso, fuerte, gran empresario, proveedor. Pero ¿cuál fue la programación de tu padre, verdad? ¿Qué pasó ahí que hoy en día tú le estás exigiendo al padre? Te estás poniendo en una posición superior a él, más grande que tu padre, no llenó tus expectativas. Pero los padres, ¿saben por qué se llaman padres? Porque solo ellos nos dan la vida. O sea, una mamá y un papá son nuestros padres. ¿Qué los hace padres? Que nos dan la vida. Pero muchas otras personas pueden criarnos y pueden darnos esos valores y esos objetivos y esa conexión con la vida. Pero sin ese padre tú no estarías aquí. Entonces, cuando te bajas a tu nivel de jerarquía y ves que tú vas después que él, tú no le puedes exigir a un padre que llene tus expectativas o sentirse orgullosa de tu padre. ¿Cómo lo puedes honrar? Haciendo algo bueno con tu vida, que se vea el progreso en ti, en esa siguiente generación, más que juzgar qué estás haciendo tú por tu propia vida para sentirte tú orgullosa de ti. Tu papá ya hizo lo que podía hacer, que era darte la vida, y media vez eso no se agradezca y se tome y te voltees al pasado y lo sanes y lo restaures, va a ser muy difícil voltearte al presente. Pero si lo logras, que se puede constelar, ya voltearse al presente es bueno. Gracias por lo que me diste, gracias por la vida, ¿verdad? Al precio que te costó y te sigue costando, la tomo toda y ahora me volteo a mi propia vida con toda tu fuerza y la fuerza de atrás. Y ahí ayuda mucho que si cuesta tomar a los padres o vemos a los padres en una dificultad, Brigitte nos da este ejercicio donde podemos cerrar los ojos y podemos ver a nuestro papá o a nuestra mamá con sus dos papás atrás, y luego a la abuelita y al abuelito con sus papás atrás, y vamos viendo que todos tienen un papá y una mamá, y que podemos hasta visualizar cómo se van abrazando, cómo tu papá se entrega al abrazo de su papá y al abrazo de su mamá y los logra tomar en el corazón, ¿verdad? Porque un papá que está pasando por una dificultad, lo único que nos pide lo sistémico es que lo honremos tal y como fue, y que entonces si queremos hacer algo bueno por todo el sistema, solo va a ser entregándonos a lo nuevo y progresando. Saliendo de las exigencias a los padres, te puedes pasar toda una vida exigiéndole a un papá y a una mamá que sean lo que no van a ser, y claro, estás perdiendo la oportunidad de crear la tuya propia. Eso viene de la no aceptación, ¿verdad? Y una parte que a mí me gusta mucho de las frases de la constelación cuando estás con tus ancestros es cuando les dices que les pides que vean con buenos ojos, que tú puedas hacer con tu vida. Y lo ven. Entonces, miren, yo sí tengo contacto. Sí lo validan. Yo sí tengo contacto con ancestros, ¿verdad? Yo no hablo con muertos. Fue una capacidad que yo ya traía desde chiquita, sí los puedo percibir, pero mi único servicio es que se vean, ¿verdad? Que se restauren. Y ya tengo pues mis añitos en esto, y también tengo experiencia de antes, donde los ancestros no quieren que la pasen mal, los muertos quieren que los vivos vivan. Ese ancestro que se suicida, ese ancestro que pasa una dificultad, ese pariente que la pasa mal y se va del otro lado, realmente es porque ya era lo que le tocaba. No te pide que te quedes en la culpa, no te pide que te quedes muerto en vida, te pide que te quedes viviendo el tiempo que te toque y que logres algo con su dificultad, que te abras a lo nuevo. Entonces no hay ancestros jalándonos para que la pasemos mal. Hay excluidos a los que no se les ha dado un lugar dentro del sistema familiar, y eso hace que entonces vengan otros a reemplazarlos. Ok. Dice, ¿cómo puedo sanar? Tengo muy, muy mala relación con mi mamá. La visito muy poco y también la llamo muy poco. No me siento a gusto estando con ella. Desde niña tuvimos distanciamiento aunque vivíamos juntas. Mi papá murió cuando yo era muy pequeña y crecí con ella. Gracias. Miren, para sanar dificultades, lo primero es la compasión, ¿verdad? Creo que la ventaja de crecer es que ya no estamos en el niño que ve todo con inocencia, o el adolescente que se tiene que adaptar y ser leal.
el adulto ya se puede dar la oportunidad de ver la realidad tal y como es. Entonces, una madre que pierde al padre, pierde a la pareja, ¿qué puede haber sentido esa mamá? Tal vez tu mamá se quedó en la vida, pero se quedó viendo a tu papá cuando se murió, ya no tuvo la fuerza. ¿Dónde estaban los papás de tu mamá? Y entonces viene un enojo y una ira contra la madre, ¿verdad? Como que la madre tuviera la culpa que uno no tiene papá. Tu mamá hizo lo mejor que pudo, el destino de tu papá fue un destino de morir muy joven, pues tal vez lo vivió de forma inconsciente, eso fue lo que le tocó. En ti no hay fuerza, pero se puede tomar aunque papá esté muerto. Mucho de lo que yo trabajo antes es, fíjate, que tomen al padre, ¿verdad? Que se constele primero el vínculo con el padre para que tengan la fuerza para ver a la madre. Y una madre que es dañada pierde contacto con la realidad y daña a su descendencia, entonces daña a sus hijos, ¿verdad? Como que se desquita de ese dolor y esa ira y ese enojo con la vida, con sus propios hijos. Y luego los hijos ya no pueden convivir con ella porque es un entorno nocivo al que van a regresar, porque no se hizo cargo de su dolor, no se hizo cargo de trabajar ese trauma y no lo sanó. Entonces, como yo decía en un momento, restaurar un vínculo no quiere decir que yo tengo que regresar a un entorno nocivo donde no veo progreso, pero cuando yo lo restauro internamente con compasión, me puedo ir sin culpa a crear mi propia vida, y eso también ayuda a las madres que ya enfrenten su dificultad, ¿verdad? Porque como yo decía, las personas se vuelven cómplices de estos trastornos mentales, de estas enfermedades mentales o dificultades, ¿verdad? Porque no es solo el título enfermedad, es que hay una dificultad mental. Entonces, si alguien no se retira a lo nuevo, la otra persona, ¿cómo se va a dar cuenta de que hay algo que hacer, ¿verdad? Y se impide el progreso familiar. Entonces, restaurar el vínculo con tu papá, ¿verdad? Esa primera pérdida, ese duelo. Luego honrar y tener compasión hacia tu madre. Puede que en una constelación, la constelación crea efectos en todo un sistema familiar, ¿verdad? Hay personas que nunca han llegado a constelar, pero casi siempre llegan a constelar los hijos, y algo pasa con la mamá, que luego pues ella quiere tomar esa acción. Si te tocó a ti, recíbelo y pues ábrete a ser una persona más consciente y una restauradora en tu sistema familiar. A mí me gustó lo que dijiste hace un rato, Mimi, de honrar a papá haciendo algo bueno uno con su vida. Es que es la única forma, o sea, si papá ya la pasó mal, si a papá le pasó algo tan traumático que nunca pudo volver a conectarse con la vida y con el mundo y se autoexcluyó. No te creas tan arrogante, no te creas tan arrogante, sal de ese ego de que tú vas a salvar a tu papá. Déjalo, permítele que viva su dificultad, pero mientras tanto, haz algo bueno con tu vida y libéralo a él de que él fue el culpable que tu día hoy no funcione. Es tu responsabilidad. En la siguiente pregunta dice: buena tarde, está súper interesante el programa. Quisiera saber con respecto a todo de lo que está hablando. Tengo problemas de peso, me cuesta bajar demasiado de peso. Tengo ansiedad de comer mucho y pienso que es por los problemas que tuve con mi papá de pequeña, y fue desde allí que comencé, ya que él tomaba mucho y luego pasaron los años y han pasado muchas cosas en mi vida que siento que no me dejan sanar del todo. Gracias y bendiciones. En el caso del sobrepeso, la salud física viene del vínculo con la madre, ¿verdad? No hay una conexión con la madre. El sobrepeso nos habla de una protección al entorno, de una protección al miedo, no poder vivir mis emociones. Es un abrazo amoroso al cuerpo que te protege. Y solo se retira cuando la persona se deja de proteger, sobre todo del entorno. Entonces eso viene más de el vínculo con la madre, eso es lo que primero se trabajaría, y luego pues la fuerza viene del padre, ¿verdad? Que ya lo comenté, restaurar esa fuerza interna. Entonces una persona puede tener sobrepeso y va con una nutricionista, hace muchísimo ejercicio, empieza súper una semana y el siguiente lunes ya no va, no tiene fuerza, no tiene integrado al padre. Entonces no hay salud mental, ¿verdad? Porque no estoy en el aquí ahora, no estoy en el presente, sigo pensando que mi dificultad viene de tal cosa. Es que ahí viene la interpretación, por eso estamos un poquito limitados en la ayuda, porque no todo quiere decir que es del momento presente,
Si hay una dificultad, si sigue el sobrepeso y no se va, ¿verdad? Es porque hay una dinámica inconsciente de protección. Y mucho el sobrepeso es como llevar a varios contigo, ¿verdad? A veces hay intrincaciones de abortos, a veces también hubieron ancestros anteriores que murieron de hambre, entonces viene esta compulsión de comer de más, de comer por los que no pudieron comer. Hay muchas dinámicas complejas. Si te sientes amenazado, si te sientes amenazado por algo en el presente, te generas una capa de grasa en tu cuerpo para protegerte. Incluso cuando empiezas un proceso de sanación, va a manifestarse el sobrepeso, porque te va a proteger. Y o sea, está bien que esté, porque si no, no lo pudieras tolerar, ¿verdad? Yo trabajé el sobrepeso, lo estudié en México, pero sobre todo lo viví, casi 50 libras, después de ser muy delgada, pero fue una época donde salieron muchos detonantes. O sea, no quiere decir que las personas que aparecieron en mi presente o en mis dificultades de ahora sean los responsables de lo que me pasó. No, yo los atraje. De forma inconsciente yo ya tenía un guión de vida establecido donde yo iba a traer a mi vida justo de forma inconsciente. Entonces asumo totalmente la responsabilidad de mi parte y libero a los demás de cargar con mis dificultades. Entonces el sobrepeso es pura protección. Y cuando uno empieza un proceso de sanación, a mí me encanta porque llega una persona a constelar el sobrepeso. Y en la primera constelación casi que ni ves el sobrepeso, ¿verdad? Lo primero es el vínculo con tu mamá. Y siguen llegando, ¿verdad? Porque la terapia cuántica, las constelaciones son una terapia cuántica. No crean dependencia, pero la persona va constelando conforme lo necesite. Pero se les olvida el sobrepeso. Empiezan a reconciliarse, hasta le agradecen. Es como, ala, como gracias que aquí estás, ¿verdad? Entonces me dicen, mire Mimi, yo sigo comiendo igual, pero ya no, mi cuerpo no lo absorbe, o ya no retengo líquidos, ¿verdad? Porque retención de líquidos es pura contención de emociones, ¿verdad? Ya es de forma natural, ¿verdad? Entonces una vida coherente me permite ya no tener la atención sobre el sobrepeso, sino en el aquí y ahora. Ok, ya la última pregunta dice, buena tarde, mi madre fue de un carácter fuerte, después de 20 años se divorció, yo igual me casé y después de 10 años me separé de mi esposo por infidelidad. Se repite la historia. ¿Qué puedo hacer? Honrar el dolor de mamá, ¿verdad? Uno cree que porque la madre vive una historia, yo la repito después, ¿verdad? Pero las relaciones de pareja no son un fracaso, como lo dije anteriormente. Nada es un error, es una evolución. Tal vez le tomó 20 años divorciarse y tener la fuerza para lograrlo, pero lo logró. Y ese ya fue un avance en tu mamá que te permitió a ti también hacerlo y separarte para algo nuevo, ¿verdad? ¿Qué puedes hacer? Voltear a ver atrás, reparar, sanar lo que tú puedas, asumir tu parte. ¿Qué parte tienes tú? ¿Qué participación tienes tú en todo esto para crear esa realidad que creaste de separación, de divorcio, de infidelidad? ¿Qué tanto estás tú conectada en la vida? Porque por eso muchas relaciones de pareja se vienen abajo, porque uno de los dos no está conectado con la vida. Y el que está más conectado va a buscar esa conexión con la vida, que es lo que se observa en la infidelidad, ¿verdad? Que la persona voltea a ver para otro lado, voltea a ver a lo vivo. Entonces, en una relación de pareja es tan importante ver si se logran ver, si realmente se logran ver, si realmente se logran conectar, o están proyectando sus carencias a través del otro. Entonces, esa relación no va a tener futuro, o bueno, ya por elección, pues tú decides quedarte ahí. En el caso de tu mamá y de tú, pues esa valentía y esa fuerza de separarse y abrirse a lo nuevo. ¿Y qué puedes hacer? Restaurar el vínculo con tu madre, pero otra vez, ¿verdad? Vamos a terminar el programa justo hablando de que el vínculo a reparar es el padre para tener la fuerza, el contacto con la realidad, con el presente, para que entonces pueda tomar conciencia y me pueda abrir a lo nuevo y pueda vivir el hoy tal y como se presente. Hoy por hoy ya eres una mujer libre, capaz de crear la realidad que tú decidas. Lo dijiste al principio, con el vínculo
con el Padre integrado nos viene la fuerza y la salud mental. Muchísimas gracias, Mimi, por haber estado hoy con nosotros, hoy conversando de este tema, por demás interesante, donde pueden ustedes contactarla. Si es en Facebook, está como Mimi Can, el apellido de ella es K-A-H-N, Mimi Can, o al celular por mensaje de texto 5581-7368. Repito, 5581-7368. Hasta la próxima, Mimi. Muchas gracias por la invitación y feliz tarde. Un abrazo. Cerramos este ciclo de aprendizaje. Aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida. Vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube. Encuéntranos como Carolina, la mujer de hoy.